En el siguiente ejercicio vamos a explicar los circuitos eléctricos y vamos a empezar a explicar los circuitos en serie. Entonces, tenemos este circuito que es de una fuente de alimentación de 9 voltios. Tenemos una resistencia 1 que es 220, resistencia 2 que es 330, resistencia 3, 1 kilo ohmio, resistencia 4, 10 kilo ohmios, resistencia 5, 2,2 kilo ohmios y resistencia 6 que son 22 kilo ohmio. Entonces, para que comprendamos más y desde ya, existen tres tipos de circuitos principales. Está el circuito en paralelo, está el circuito en serie, que es este, está el circuito en mixto. El mixto es la unión entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Pero eso más adelante vamos a verlo. Por ahora vamos a empezar a ver el circuito en serie, que es el de los circuitos principales del serie y del paralelo. Entonces, como ven, tenemos 6 resistencias y tenemos que hallar la corriente total de ese circuito. Tenemos una tensión de 9 voltios y vamos entonces, lo principal es que hay que ver la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. El circuito en serie, el voltaje va a ser diferente en cada resistencia, es decir, la tensión no va a ser un voltaje igual, sino que su voltaje en el circuito va a ser diferente. Por cada resistencia va a tener su propio voltaje y la corriente va a ser la misma. Ahora, en cambio, el circuito en paralelo, el voltaje o tensión de ese circuito en paralelo es la misma, para todo el circuito es igual, pero la corriente va a ser diferente. Eso es la diferencia. Entonces, en una casa, en zonas residenciales, en hoteles, en apartamentos, en casas, bueno, residencial, si ustedes ven, cuando se daña un bombillo en una casa, pues los otros bombillos siguen prendiendo. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, ese circuito en los lugares residenciales sería un circuito en paralelo, porque igual en serie, si se dañara un bombillo, no encenderían los otros bombillos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, en los residenciales, lo que es hoteles, apartamentos, viviendas residenciales, es circuito en paralelo. Entonces, si no es más, vamos a empezar con las fórmulas. Las fórmulas en circuito en serie vamos a coger, hay que sumar todas las resistencias. RT es igual a R1 más R2 más R3 y así las que haya. La corriente total hay que dividirlo aplicando la ley de Ohm, que sería voltaje total dividido resistencia total. Y para hallar el voltaje tenemos que multiplicar, por ejemplo, voltaje 1 tensión. Sería la resistencia 1 con la corriente total. Y así sería con el voltaje 2 con la corriente, la resistencia 2, perdón, con la corriente total. Entonces, los voltajes se multiplica para hallar. Hay que multiplicar la resistencia 1 con la corriente total, que es la corriente total es toda la corriente del circuito, como ya sabemos que es la misma. Entonces ahí, por cada tensión de cada resistencia, vamos a hallar diferentes voltajes. Y para comprobar de que el voltaje sea, y ustedes dirán, ¿y cómo sabe si el voltaje de 9 voltios realizando todas las fórmulas y aplicando la ley de Ohm del circuito, cómo uno identifica eso? ¿Uno cómo sabe eso? Bueno, sencillamente cuando se halla cada voltaje en cada resistencia, la forma para comprobar de que en realidad quedó bien hecho es sumando los voltajes de cada resistencia, es decir, sumar voltaje total de todo voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5 y así. Tiene que dar o aproximado o igual. Por ejemplo, aquí tendría que dar o 8,9 voltios aproximado 8,9 o 9 voltios. Si da 8,9 no está bien. No siempre no siempre el resultado va a dar exactamente. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces, con base a este circuito, vamos a borrar este circuito acá. Ya entendimos que toda la corriente circula.
Entonces vamos a borrarlo y vamos a poner las resistencias, enumerar las resistencias y a empezar a hacer los cálculos. Entonces sería resistencia 1 es igual a 220 ohmios. Resistencia 2 es igual a 330 ohmios. Resistencia 3 es igual a 1 kilo ohmio. Resistencia 4 es igual a 10 kilo ohmios. Resistencia 5 es igual a ¿qué? Ese 2,2 sería 2200 ohmios, que equivale a 2,2 kilo ohmios. Resistencia 6 sería 22 kilo ohmios. Listo. Entonces, con base a esta resistencia es muy importante que en todo lo que es matemática, la física, hagámoslo por partes. Siempre recomiendo eso, a realizarlo por partes. Vamos a sumar todas las resistencias, que es con la fórmula RT, que es resistencia total. Entonces sería 220, 330 ohmios. Siempre en la electricidad y en la electrónica ponga las unidades. Es fundamental poner las unidades de resistencia, voltaje o corriente, o de potencia de los condensadores, etc. Siempre. 1 kilo ohmio más 10 kilo ohmios más 2,2 kilo ohmios más 22 kilo ohmios. En otros países le dicen ohms. Acá en Colombia decimos kilo ohmio. Kilo ohmio, ohmios, mega ohmios sería. Entonces prosiguiendo sería RT. De resistencia total. Entonces, realizando toda la suma de la resistencia total, nos daría 35.750 ohmios. Mire que la resistencia acá, la resistencia total es alta, 35.000. O sea, quedaría 35,7 kilo ohmios. ¿Listo? Entonces, vamos, lo siguiente, ya tenemos resistencia total, vamos a calcular la corriente total. Entonces, la fuente de alimentación es BT, que sería 9 voltios. DC, importante, directo. O sea, sería un voltaje o tensión DC, que sería directo. Que eso más adelante vamos a hacer videos de diferenciar entre la corriente directa y la corriente alterna. Listo. Entonces, IT es igual a 9 voltios dividido 35.750 ohmios. Entonces, corriente total sería igual a ¿qué? 9 voltios dividido esto nos daría la corriente muy pequeña, sería 0.0000025. O sea, mire el 0.000251 amperios. Entonces mire la corriente tan pequeña que dio. Listo. Entonces con base a esto, el circuito, entonces vamos a borrar por acá, hay que ir un poquito borrando acá abajo para tener más espacio. Entonces vamos a borrar y ya regresamos. Entonces con base a esto, el circuito en serie quedaría así. RT sería igual a ¿qué? 35.750 ohmios, que equivale, ya sabemos que 35,7 kilo ohmios. Entonces sería la corriente, de la corriente de acá sería 0.0000251 amperios. Y ya sabemos que la fuente de alimentación es 9 voltios. ¿Listo? Entonces, vamos ya allá, resistencia total y la corriente total de este circuito. Ahora vamos a hallar los voltajes de cada resistencia, que ya sabemos que es con la fórmula B1 igual a R1 por corriente total. Entonces B1 para la resistencia 1, voltaje 2 de la resistencia 2, voltaje 3 de la resistencia 3, voltaje 4 de la resistencia 4.
y así sucesivamente. Eso depende de cuántas resistencias hay en el circuito. Entonces empezamos. Voltaje 1 es igual a ¿qué? Entonces voltaje 1 sería igual a la resistencia 1 es 220 ohmios. Entonces lo multiplicamos por la corriente que sería 0.0000251 amperios. Entonces V1 sería igual a ¿qué? Realizando la multiplicación, voltaje 1 sería 0.0552 voltios. Entonces ese es el el voltaje de la resistencia 3. Vamos a quitarlo por acá. P2 es igual a resistencia 2, 330 ohmios por 0, la misma corriente, 251 amperios. Recuerda que lo multiplicamos, vamos a multiplicar cada resistencia con la misma corriente. Entonces 330 por la corriente, eso daría como resultado 0.0828 voltios. V3. De resistencia 3 sería un K. Pues podemos ponerlo un K, un kilo ohmio. Y un kilo ohmio en ohmios, ¿cuánto equivale? 1000 ohmios. Si, como ustedes quieran, si le pueden colocar 1000 ohmios o también lo pueden multiplicar como un kilo ohmios. No hay problema por eso. 251 amperios. Y V3 sería igual a ¿qué? Entonces, realizando la multiplicación nos daría 0.251 amperios. Digo voltios, perdón. Voltios, estamos en voltaje. V4. Entonces, realizando el voltaje 4, como ven aquí, multiplicamos la resistencia 4, que serían 10 kilo ohmios, que equivale a 10, en ohmios 10.000 ohmios, y lo multiplicamos por la corriente. Entonces, multiplicando esto daría 2,51 voltios. Ahora vamos para la voltaje 5, vamos a verlo por acá. Voltaje 5 es igual a... Entonces, voltaje 5, 2200, que sería 2,2 kilo ohmios, sería 2200 ohmios multiplicado por la corriente, 0.000251 amperios. Entonces V5 es igual a ¿qué? Entonces, realizando esa multiplicación nos daría 0.552 voltios. Ahora vamos para el voltaje 6. Vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a encerrar este, que es el resultado. Voltaje 6. Entonces V6 es igual a ¿qué? Resistencias 6. 22 kilo ohmios. Equivale a 22.000 ohmios. Entonces lo multiplicamos por la misma corriente. La misma. Entonces voltaje 6 daría como... El resultado daría 5,52 voltios. Listo. Ya que tenemos todo el voltaje, lo que falta es... Vamos a hacer la suma de todos los voltajes de cada resistencia y vamos a dar cuenta de que si da aproximado, de igual manera está bien comprobado de que sí está bien el resultado. Así sea por unos decimales, está correcto. Si es aproximado, correcto. Si da igual, y de igual manera está correcto. Entonces vamos a comprobar. Entonces vamos a empezar a sumar los voltajes. Voltaje 1 nos dio 0.052, sí. 52 voltios más. Voltaje 3, 0.0828 voltios. Más voltaje 3, 0.0251 voltios. Más, voy a ponerlo un poquito para acá, 2,51 voltios más
0,552 voltios más, entonces seguimos más 5,52 voltios. Veamos que tenemos las 6 resistencias, ¿sí? Entonces BT, que sería voltaje total, realizando las sumas nos daría aproximadamente en nuestra calculadora 8,96 voltios. Entonces, ¿cuánto era la tensión? Entonces, dibujando nuevamente el circuito, el circuito en serie, RT es igual a ¿qué? A 35.750 ohmios. El voltaje, la corriente total nos dio 0.0000251 amperios de este circuito. Y la fuente de alimentación es 9 voltios. Entonces, ahí estamos diciendo que la suma de los voltajes por decimales es correcto. O sea, 8,96 a 9 voltios es por un decimal. Por un decimal no quiere decir que esté incorrecto. Entonces ahí podemos decir que el voltaje, para comprobar que el voltaje de la alimentación en serie sea correcto, acá estamos comprobando de que el voltaje aproximado está correcto, ya que por unos decimales, pues digamos que no es exacto, pero es válido la comprobación y está correcto. 8,96 es casi decir que 9. Entonces, con esto espero que hayan entendido este ejercicio de los circuitos eléctricos en serie. Vamos a estar subiendo en el canal más explicaciones de varios de circuitos, digámoslo así, circuitos avanzados, circuitos eléctricos mixtos, paralelo y serie, y mucho más con el pasar del tiempo. Entonces, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Recuerda que si entendiste la explicación, compártelo con tus amigos. Y si tienes algunas dudas, sugerencias o inquietudes, déjanos aquí abajo en los comentarios, acá en la parte de abajito. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.